directamente con un texto que nos habla sobre Jesús. Mucha gente dentro de todo lo que se habla sobre Jesús, todo lo que se habla sobre lo que él hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que no dijo, hay gente que dice, pero ¿para qué vino Jesús? Y vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. La Biblia es muy clara sobre lo que el Señor vino a hacer. O sea, no hay duda, Él lo dijo, lo que venía a hacer. Y si analizamos todo lo que dice, sanar a los heridos, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad, Él vino a por aquellos que son débiles, frágiles, vulnerables, en una situación, digamos, mala, por así decirlo. Pero es interesante que Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice, yo que soy Dios, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y esto es una enseñanza que me gusta porque en el discipulado que tenemos lo enseñamos. Todo lo que hizo Jesús, todos los milagros, todas las señales, todo lo sobrenatural, no lo hizo porque fuese Dios, lo hizo a través del Espíritu Santo. Lo hizo a través del Espíritu Santo. Eso, todo lo que está en los evangelios, fue porque él tenía esa intimidad. Cada milagro que Jesús hizo, cada señal, cuando multiplicaba los panes, cuando el agua se tornaba en vino, cuando sanaba a los ciegos, a los cojos, fue a través del Espíritu Santo. Y más allá de porque fuese un hombre perfecto, más allá de que porque fuese Dios, fue el poder del Espíritu Santo. Y lo que impacta o tendría que impactar nuestra vida es lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder, está Jesús hablando a sus discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. El mismo poder que residía en Jesús reside en nosotros. Nosotros lo recibimos. O sea, que lo que Lucas 4:18, Jesús lo declaró sobre él y nosotros lo podemos declarar sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para pregonar, para dar buenas nuevas a los pobres. Todo eso está sobre nosotros. Sobre Margot, sobre Miguel, sobre Antonio, sobre Susi, sobre mí. El poder del Espíritu Santo nos lo da el Señor. Padre, hoy predicamos tu palabra. Te doy gracias por lo que tú has hablado, por lo que tú hablarás, Dios Todopoderoso. Me presento, Señor, en este momento a través de la autoridad que tú me has dado, Señor, por el sacrificio en la cruz. Me presento bajo orden, Señor, bajo cobertura, Señor, de mis pastores, Dios Todopoderoso, que me han enviado en este día, Señor. Te doy gracias, Señor. Aprovecho en este momento para bendecirlos, Señor. Manda tus ángeles, manda tu espíritu, Dios Todopoderoso, allí donde ellos están. Te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, que en este momento la palabra seas tú, Espíritu Santo, revelándola a cada uno de los que estamos aquí. Habla a nuestros corazones, habla a lo que somos, Señor. Padre Santo, te pido que seas, Señor, tú en este lugar porque eres el invitado de honor.
Padre Santo, pongo delante de ti mi vida para que sea instrumento. Te doy gracias por dejarme colaborar contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a los que nos ven por las redes sociales. Si este mensaje es de bendición para tu vida, te animo a que lo puedas compartir, a que lo puedas difundir y espero que el Señor te hable. Entonces, estamos hablando de cómo el poder del Señor viene sobre nosotros. Y si es tan real, que lo dice la Escritura, nos surge la pregunta, ¿por qué no se ve tanto como debería verse? ¿Por qué no hay tantos milagros, señales? Si cada uno de los que estamos aquí recibimos ese poder, ¿por qué no se ve? Y es una duda totalmente válida. O sea, a veces parece que, ay, no voy a preguntarlo. No, ¿por qué no se ve? Dios entregó su poder a través del sacrificio de Jesús, porque no hay más señales. ¿Por qué no vemos, ya no digo todos los días, sino todas las semanas, tanto mover sobrenatural? Incluso más allá de que recibimos esta palabra, que el Señor nos da tal poder, nos planteamos, ¿cómo nosotros vamos a tener ese poder? Y nuestra mente puede decir, wow, es verdad, tenemos ese poder, queremos. Pero después salimos de aquí, vivimos nuestro día a día, nuestros quehaceres. Y hay veces que lo que hacemos parece que es todo lo contrario. No sé si a vosotros os ha pasado. A mí me ha pasado. Digo, voy a compartir, que el Señor me use. Pero a veces parece que estoy dañando a la gente. Parece que más que extender el reino, lo estoy recogiendo. Yo creo que a todos nos pasa. Nos dice, y llegamos a ese momento, si yo me propongo extender el reino, parece que yo estoy haciendo lo que no quiero. A veces hacemos lo que no queremos. Y lo que queremos hacer, no lo hacemos. Queremos ser ejemplo, queremos llevar la palabra a nuestra familia, queremos ser trabajadores, ejemplares, allí donde vamos, llevar el reino de Dios. Pero a veces llegan, de repente estamos en situaciones y decimos, pero yo es que, ¿por qué hice eso? Volví a caer en el mismo vicio, volví a caer en el mismo ataque de ira, de contienda, de pelea. Y es interesante que a todos nos pasa eso. Y la Biblia habla de eso. Incluso, digamos, no tiene por qué ser pecado. A mí en lo personal digo, Señor, quiero tener una relación más íntima contigo. Quiero que seas mi amigo. Y pasan las 24 horas y digo, no me acordé del Señor en todo el día. A veces hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos. Y, o sea, la Biblia habla de esto. Romanos 7 habla de esto, de un dilema que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Pablo es muy explícito en este sentido. La verdad, sinceramente, Romanos 7 es un texto a mí un poco complejo de entender por cómo está escrito. Por eso vamos a leerlo poco a poco, vamos a leerlo en un contexto. Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. Pablo escribe también en un contexto donde hay una iglesia con judíos. La tradición judía, como algunos sabéis, la tradición judía se regía por la ley de Moisés. Los dirigentes, los fariseos, eran como guardianes de la ley, quienes se ocupaban de que la ley de Moisés se cumpliese. A tal punto que para ellos
quien cumplía la ley de Moisés era bueno, era salvo, quien no era digno de castigo. Entonces, en la escritura, en la Biblia, muchas veces cuando hace referencia a la ley de Moisés, lo escribe con el L mayúscula. La ley se refiere a la ley de Moisés. Vamos a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, que es un poco más sencilla de entender, un lenguaje más actual. Los judíos tachaban, rechazaban, criticaban, juzgaban y casi mataban al que no cumplía la ley. No siempre, porque la ley no permitía que matasen, pero muchas veces lo hacían en pecados, digamos, muy extremos. Y entonces Pablo habla en este contexto a los judíos y sobre esto de que a pesar de que Pablo conocía la ley de Moisés, quería cumplir la ley de Moisés, no lo hacía. Vamos a Romanos 21, perdón, capítulo 7, versículo 21. Romanos 7, 21. Y dice, él en su día a día dice, así que descubro esta ley en minúscula, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, en la ley de Moisés. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. O sea, es una descripción muy detallada lo que dice Pablo. Yo quiero cumplir la ley de Moisés, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero seguir a Jesús, pero encuentro que en mi cuerpo hay algo que no. La ley del pecado es lo que, así lo dice Pablo. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. O sea, hay veces como hablábamos, yo quiero ser bueno, yo quiero predicar, yo quiero ser ejemplo, pero acabo haciendo lo que no quiero, porque nos tiene cautivo, ¿vale? Un poco, ¿qué es esta ley del pecado que habla Pablo? Es algo real. Cuando en el inicio, lo sabemos, en el principio estaba la tierra desordenada, creó al hombre. El hombre desobedeció a Dios. Y cuando desobedeció a Dios, entró el pecado en el hombre, entró la independencia. Y eso es lo que habla, entró en el hombre un sentimiento natural de hacer lo que Dios no le agrada, de salirse del camino de Dios, de no obedecerlo. En otras partes de la Biblia lo habla como la carne, o lo que también el viejo hombre, un deseo natural que todos los humanos tenemos de no obedecer a Dios. Esto es la ley del pecado del que habla Pablo. Dice, cuando yo quiero cumplir los mandatos de Dios, hallo en mí algo que no quiere, que me lleva a desobedecer. Entonces, ¿qué ocurre? Los judíos por mucho tiempo vivieron bajo la ley de Moisés. Y el dilema viene cuando llega Jesús. Jesús llega a la tierra, Dios hecho hombre, un cordero sin mancha, muere por nosotros y nos libra de la ley. De Romanos, no lo vamos a leer, pero Romanos 7, del 1 al 11, habla de esto. Y habla de cómo la ley de Moisés es incapaz de darnos la salvación eterna, la vida eterna. Pero Jesús, a través de Jesús, nosotros recibimos vida. Entonces, aquello que por mucho tiempo a los judíos era causa de castigo, de crítica, de pecador,
no puede producir vida. Pero Jesús, el Cordero sin mancha, Él es el que nos ha dado la salvación. Como digo, para los judíos, más que la ley de Moisés, más que traer paz, calma, traía conflicto, traía atadura. Y entonces aquí es el conflicto que viene en los primeros cristianos. ¿Acaso la ley de Moisés es mala? Si produjo tanto conflicto, ¿tiene que ser mala? Y como os digo, del Romanos 7, del 1 al 11, concluye que no. La ley no es mala. Reflexiona como la ley nos enseña lo que es malo. Pero ¿qué ocurre? La ley de Moisés nos enseña lo que es pecado y nuestra carne, ese deseo de hacer lo malo, aprovecha la ley de Moisés para condenarnos, para decirnos, dice Pablo literalmente dice, si la ley no me dijera no codicies, yo no sabría que es malo. Pero como la ley de Moisés me dice no codicies, yo sé que es malo. Y mi carne entonces quiere codiciar. El deseo que nos impulsa a hacer lo que no agrada a Dios nos impulsa a codiciar y a muchas otras cosas que la ley de Moisés nos enseña que no es. Pero nos enseña que ese viejo hombre, la ley del pecado, usa lo bueno que es la palabra de Dios para desobedecerla. Concluye en el versículo 12, concluimos pues que la ley de Moisés es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que hay en mí que valiéndose de lo bueno que es la ley me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea, démonos cuenta, la ley de Moisés no es mala, es nuestro propio hombre interior que nos lleva a pecar. Y Pablo continúa en el versículo 14. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco. Como digo, Pablo es muy explícito. Pablo se enseña algo que nos ha pasado a todos. No estamos solos, hacemos lo que no queremos. Y lo que queremos hacer no lo hacemos. Y más allá de, porque ¿qué ocurría y qué ocurre aún en el día de hoy? Como dice la gente, Cristo ya pagó por mí, no tengo que obedecer la ley. Pero Pablo dice, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. Pero en nosotros hay un deseo o sea, hay algo natural que nos lleva al pecado. Y continúa el versículo 18. El versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. O sea, en el deseo de la ley del pecado de pecar, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, aunque deseo expandir el reino, aunque deseo tener un matrimonio feliz, aunque deseo ser ejemplo para mis hijos, para mis hermanos, aunque deseo tener ser ejemplo en mi trabajo, no soy capaz de hacerlo. Pablo admite que no es capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y esto cuando yo lo estaba preparando, dije, ya está, la excusa perfecta. Señor, yo quiero hacer lo bueno,
pero es que lo que hay en mí, el pecado que hay en mí no me deja. Ten misericordia de mí. Y pecamos y otra vez, ten misericordia de mí, no soy yo, no puedo controlarlo. Pero no es así, porque no es así. Quiero hacer una reflexión, un punto. Cuando hay algo que nos impulsa de una forma descontrolada, esto es de los pocos textos que hay en la Biblia que dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Habla del pecado. Habla del pecado. Yo solo quiero dejar esa reflexión ahí. Y entonces eso, decía, yo pensaba haciendo la prédica, ay, pobrecitos los que no pueden luchar contra el pecado. No, si tu reacción es decir, ay, el pecado me controla, como dice nuestra hermana Carolina, arrepiéntete, arrepiéntete. Más bien nuestra reacción tiene que ser, yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. Y aunque el pecado nos esté tirando y tirando, yo quiero hacer el bien. Cristo viene pronto. Y si no luchamos, si dejamos, ay, es que el pecado me tiene controlado. Cambia la actitud. Si tú, o sea, cuando una persona tolera o digamos tiene esa actitud de, ay, el pecado me tiene controlado, no es la correcta. No tiene que ser una excusa. A Pablo, que lo está detallando, que lo está expresando, que no se está escondiendo, no le sirve de excusa. Entonces yo te animo a que busques hacer el bien, a que anheles hacer el bien y que cuando de ti no salga, sufras. Mira lo que dice Pablo en el versículo 24. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Él dice que el no hacer el bien, sino hacer el mal, le llevaba a una situación de miseria. Él se sentía miserable. Miserable de mí, que quiero hacer el bien y no puedo hacerlo. Estoy cautivo, decía. Miserable de mí. Yo intento dejar este vicio, yo intento dejar el pecado, yo intento ser amable, ser bueno, llevar amor, llevar paz, llevar paciencia. Esa es la reacción que tiene que haber en nuestra vida cuando no cumplimos aquello que Dios nos ha mandado. Miserable de nosotros. Esa es la actitud, sentir dolor cuando nosotros pecamos. Hay que reconocer la situación. Vamos a hablar de puntos de cómo vivir o cómo andar en el Espíritu. Y este es el primer punto. Reconoce tu situación. Reconoce la situación de miseria. Pablo lo detalla que es que cuando uno lo lee dice, es que soy yo, eso es lo que yo he sentido en alguna vez. Pero Pablo lo reconoce. Señor, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Lo reconoce delante de Dios. Pero fíjate, esta carta no va a Dios, esta carta va a Romanos. Lo reconoce delante de los hombres. Si yo el día de mañana igual me llevo por la ira y le hago daño a mi cuñado, yo tengo que reconocerlo ante Dios, pero también ante mi cuñado. Mira, me pasó esto, me dejé llevar, hice lo que no quise. Perdóname. Reconoce aquello que haces ante las personas que le afecta. Reconoce la contienda, la ira, la pelea, el vicio,
lo que sea que está en contra de la ley de Dios ante las personas que les afecta. No solamente ante Dios, porque las personas tienden a venir, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero no hay cambio, no hay un reconocimiento ante su familia, los de su trabajo, los de su instituto, lo que sea. Reconoce tu situación, tu pecado, tu error. Proverbios 28, 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Entonces, primer punto, reconozcamos nuestro error. Deja al lado el orgullo, el ego, las apariencias. Busca ayuda. Como decía yo, Jesús vino por los vulnerables. Pero si nosotros nos andamos así, yo soy el más fuerte, yo oro, yo vengo a la iglesia, yo 3, 4 horas orando, yo. No te estás mostrando vulnerable ante Dios. Dios obra en aquellos que se muestran transparentes, vulnerables, débiles ante el Dios, no a los orgullosos. Hay una canción que me gusta mucho, de las nuevecitas, de los jóvenes, El culpable de Redimidos. Yo lo dejo como tarea para que la escuchéis, porque lo dice claro, reconoce tu culpa. Y como decía, en todo Romanos 7 vemos como Pablo no se esconde. Él decía, yo hago lo que no quiero. Él se muestra tal y con el sufrimiento que le generaba. Pero continuamos. Él nos da la clave. Romanos 8, Romanos 7 acaba y dice, ¿quién me librará de esto que me tiene atado? Y dice Romanos 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley de Moisés no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofrecieran sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. La respuesta es clara, la respuesta siempre es la misma. Jesús es el camino. A través del sacrificio que dice, por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó al pecado en la carne a fin de la justa demanda de la ley. Se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Tú, yo, pastor, pastora, nadie puede liberarnos de la ley del pecado. Nadie puede liberarnos del deseo del viejo hombre de hacer lo malo. Solamente Jesús es el que trae libertad a nuestra vida. O sea, entonces ese deseo, hago lo que no puedo. Podemos declarar a través de Jesús es que yo puedo morir al viejo hombre. A través de la ley del Espíritu, dice la palabra, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 dice que vivimos según el Espíritu. Entonces, ahora vivimos bajo el Espíritu. Y continúo con mis puntos. ¿Cómo vivimos bajo el Espíritu? No, es que vivir bajo el Espíritu, Señor, te entrego todas mis cargas, te entrego todo. Leo la palabra, vengo a la iglesia. ¿Es eso vivir bajo el Espíritu?
¿Cómo vivimos en el Espíritu, en un andar en el Espíritu? Primero, reconoce tu situación, tu pecado. Reconócelo, aparta el orgullo. Segundo, renueva tu mente. Renovar nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, a la ley del pecado, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, la ley del pecado que hemos estado hablando. Y dice, se les instruyó ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Es decir, para vivir en el Espíritu tenemos que despojarnos de lo viejo, rechazar lo viejo y ponernos la nueva vestidura. Dejarnos purificar, renovar nuestra mente mediante la palabra y el Espíritu Santo. No es que, Señor, renueva mi mente. No es solamente orar. Busca de Dios, busca el Espíritu Santo, lee la palabra, lee la palabra. Llénate de lo que Dios, de lo que el Espíritu Santo reveló a través de la Biblia. Lee la palabra, nútrete de la palabra. Y que al buscarlo cada día podamos decirle, Señor, renueva mi mente. Todos los días, renueva mi mente, renueva mi mente, renueva mi mente. Quiero vestirme del nuevo hombre. Quiero dejar atrás la vieja naturaleza. Punto 3. Despojarse del viejo hombre. Despojarse del viejo hombre. Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, versículo 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Despójate del viejo hombre. No hagas, no cumplas cuando el impulso venga a ti. Ora, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Hay que huir del pecado, no sucumbir al pecado. Y no solamente cuando viene el deseo de hacer lo malo. Hay muchas veces que el deseo se siente tan fuerte y que no, o el ataque de ira. No, en tu día a día, no permitas que el pecado entre a tu vida. Ya no solamente el problema que tú tengas, si digamos, o sea, si el problema es la pornografía, no es que no veas solamente pornografía, sino que cuida lo demás que estás viendo, cuida lo que con quién te estás relacionando. ¿Cómo permites que el pecado venga a ti? Por ejemplo, yo ya no veo pornografía, pero cada 2 por 3 viene a mi casa mi tía, prima, lo que sea, mostrando todo. O los hombres, que los hombres ya últimamente también muestran. Y entonces dejas que eso entre a tu casa y todos los días o todas las semanas lo estás viendo. No, yo ya no veo pornografía. Cuídate, cuídate. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. O sea, no permitas que tu cuerpo esté eh, 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 relacionado con el pecado. Entonces ya no puedo dejar venir a nadie de mi familia. No, háblales. Mira, yo respeto, tú puedes vestirte como quieras, pero por favor, cuando nos encontremos, tápate un poquito más.
No es irnos al extremo de cortar toda relación, no, es hablarlo, es controlar, intentar en la medida de lo que tú puedas hacer. No permitirlo y ya dejarlo. No, me dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Hay que huir del pecado. Si queremos un cambio, si queremos andar en el Espíritu, no podemos participar en actos pecaminosos, permitir que lo malo, tolerar que lo malo esté en nuestra vida. Tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos. Cristo viene pronto. Cuarto punto, negarse a uno mismo. Todos los puntos están muy relacionados. Mateo 16, negarse a uno mismo. Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voy a pedir, ponme una instrumental. Estamos terminando. Negarse a uno mismo, Jesús lo dijo claramente. Niégate a ti mismo. Si quieres seguirme, niégate a mí mismo. Andar en el Espíritu exige negarse a sí mismo. Negar todo aquello que nos aleja de Dios. O sea, es andar y pensar, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto me acerca a Dios? No es tanto, no, es que la palabra no dice que no podamos tal. No, es que todo me es lícito. No, es que esto no tiene nada de malo. Pero ¿te acerca a Dios? ¿Te acerca a Dios? Bajo mi experiencia, yo tuve que dejar de ver ciertos programas, ciertas series. ¿Eran malas? Bueno, tampoco es que fuese un contenido tan malo. Pero a mí me llevaba al pecado. Y mi deseo era verlo. Entonces, decirle, esto me está acercando a Dios. Esto, pero es que no es malo, no es malo. No es cuestión de que sea pecado, no. Es que te acerque a la intimidad de Jesús. Tenemos que encendernos como iglesia de Dios. Tenemos que activarnos para nosotros poder ser testigos de Jesús, llevar señales, llevar milagros, llevar el reino, extender el reino con poder. Tenemos que andar en el Espíritu. No es solamente decir, Jesús, tú eres lo todo, tú lo eres todo. ¿Qué estás haciendo? Si Jesús lo es todo, ¿por qué permites que hayan cosas en tu vida que te alejan de Él? Vamos a ponernos de pie. Andar